Hola, hola caminantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy cogiendo el gustillo a subir vídeos otra vez. ¿Autismo o ansiedad social? Similitudes, diferencias. Los que me seguís hace tiempo o quienes hayáis leído mis libros sabéis que a mí de pequeña me diagnosticaron de ansiedad social a los 17 años, porque era una niña muy tímida, en fin, tenía mucha dificultad para relacionarme y socializar para mí era un trauma profundo. Entonces, bueno, llegó un momento que yo no podía más, mis padres me llevaron al psiquiatra y aquella doctora me diagnosticó, entre otras cosas, de ansiedad social. ¿Vale? También me dijo que era una persona muy sensible, también me diagnosticó de depresión y un trastorno de personalidad evitativo. Vale, aquello fue en el año 97, creo, 1997, si no me equivoco. Bien, en aquella época el autismo no era cosa de niñas, entonces, bueno, aquello ni se mencionó, ¿no? Pasó el tiempo, mucho tiempo, pasaron terapias, muchas terapias, sanidad pública, sanidad privada, da igual, hasta que finalmente recibí mi diagnóstico de autismo en 2024. Bien, eh, como persona, vale, diagnosticada de ansiedad social y después de autismo, eh, puedo decir que el recuerdo que yo tengo de la infancia y lo que me confirman mis padres, ¿vale? Mi madre sobre todo, es que yo tenía mmm, una dificultad social infinita. Era tímida a un nivel, para mí era patológico, porque sufría, no os lo podéis imaginar. Es verdad que me daba miedo relacionarme. Entonces, según los manuales de diagnóstico clínico actuales, ¿vale? La ansiedad social se caracteriza por, sobre todo por un miedo al juicio, ¿vale? Un miedo al juicio social, ¿vale? El que dirán, el tal, miedo a la gente, ¿vale? Sobre todo a sentirse evaluado. En cambio, el autismo se caracteriza por unas dificultades reales de socialización, ¿vale? Entonces, en el autismo obviamente puede haber miedo, pero es un miedo de origen diferente. Entonces, el miedo del autismo, en mi caso, ¿vale? Y en el caso de muchas otras personas, también hay un miedo a la evaluación y al juicio social, también lo hay. ¿Por qué? Pues porque es un miedo aprendido. Si yo he ido creciendo con la certeza, dándome cuenta de que me cuesta interaccionar, de que me cuesta socializar, ¿vale? Eso en mí va generando un miedo. Entonces, si yo crezco con esa dificultad de entender lo que quieren decir otras personas, de entender a veces el lenguaje, de esto me acuerdo un montón, de entender a veces el lenguaje de estas frases hechas que se utilizaban antes. Yo tengo, eso me lo he contado en el libro, ¿no? La expresión esta de se te ha comido la lengua el gato, ¿vale? Porque cuando era pequeña, si había una persona que yo no conocía, me callaba, no hablaba, entonces me decían, se te ha comido la lengua el gato, siendo yo ya, ¿vale? Medio mayorcita, yo ya sabía hablar, en fin. Entonces, claro, yo razonaba para mí y se me aparecía esa imagen de un gato comiéndose una lengua de una persona, la mía o de otra persona, ¿no? Entonces, yo, en mi diálogo mental conmigo misma, decía, no puede ser, porque los gatos no comen lenguas de personas, los gatos comen pienso y si son gatos de estos de campo, porque yo he pasado muchas épocas en el campo y he tenido contacto con gatos desde muy pequeña, pues comen lagartijas, comen ratones, pero no comen lenguas de personas. Entonces, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Claro, yo no entendía lo que querían decir las personas. Esto es un ejemplo muy concreto porque lo recuerdo desde la infancia, pero como sabían un montón de cosas, yo no entendía ese lenguaje social, yo no lo entendía. Entonces, claro, ¿cómo no me va a dar miedo de relacionarme con otros si no sé lo que me van a decir, no sé cómo tengo que responder, no sé muchas cosas? Entonces, claro que había miedo, claro que había una ansiedad social, sí, claro, ¿cómo no la va a haber? O sea, si para mí el mundo era un lugar caótico que yo no entendía, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco ya empecé a desarrollar habilidades, terapias, etcétera, etcétera. Aprendí a relacionarme, luego vino ya de mayor mi trabajo de atención al público, en fin, cosas que ya para otro vídeo. Entonces, os voy a dejar un artículo sobre autismo y ansiedad social, ¿vale? Sobre todo si eres persona adulta
rondas entre los 40, 50, 60, 70, 80 años. Y siempre has tenido ahí como algún tipo de dificultad social que no has sabido identificar bien y no has pasado por ningún psicólogo especializado, pues igual leerlo no sé, te hace pensar un poquito. Caminantes, besos.